Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Romero García y con este vídeo os quería dar algunos tips para la presentación de vuestros trabajos finales, tanto de máster como de cualquier otra titulación que estéis desarrollando. Lo primero de todo es centrar la mirada en la estructura IMRD. Esta hace alusión a la introducción, al método, a los resultados y a la discusión de los datos. En primer lugar, centramos la mirada en la introducción. La introducción la tenemos que presentar como ese índice de contenido en los que nos vamos a centrar o vamos a centrar la mirada para el desarrollo de toda la presentación. Para ello es relevante contar este índice de contenidos como una historia, narrarla como una historia. Para ello son relevantes algunos tips de storytelling donde nos cuentan de algún modo o donde ayudamos de algún modo al oyente a saber qué vamos a conocer más adelante y por qué me tengo que quedar aquí para conocer esa información que este alumno o esta alumna me va a ofrecer. También en esta introducción, y una vez hemos presentado ese índice de contenido, es relevante presentar de algún modo el contexto o dónde se enmarca el desarrollo de este trabajo final, para que la persona que está detrás o el oyente sea capaz de ubicarse. Incluso aquí no está de más exponer alguna situación más personal o por qué nos hemos decidido por esa temática y no por otra, ¿no? Que no es algo que esté obligado por nadie ni por ninguna institución, sino que es algo que a nosotros nos ha motivado. A partir de ahí, centraríamos la mirada en el método. Para ello, empezamos con la metodología que hemos utilizado, tanto si es cuantitativa, si es cualitativa, si es mixta, y centramos la mirada en los objetivos de nuestra investigación, que son aquellos que nos van a ayudar a, de algún modo, dar respuesta a todo lo demás. Esos objetivos que planteamos van a estar desarrollados en función de la temática o en función del tipo de trabajo de fin de máster. En caso de que sea un trabajo por investigación, pues serán objetivos de investigación. En caso de que sea un trabajo de intervención, serán objetivos de diagnóstico, que después acompañaremos con esos objetivos de intervención. A partir de ahí, centramos la mirada y exponemos a aquellos participantes que forman parte de nuestra investigación con información relevante, características que tienen, de algún modo ubicar a la persona en a quién nos hemos enfrentado o cuáles son aquellas personas que han participado en nuestra investigación. Estas personas se les ha aplicado algún instrumento de recogida de datos, bien una entrevista o un cuestionario o cualquier otro instrumento, pero sí es relevante que lo expongamos. Sí es cierto que hay veces bueno, que es demasiado extenso y no se ven todas las partes. Entonces, en ese caso, en caso de que vayamos a poner un instrumento que no se vea al 100% o que no sea al 100% visible, es mejor estructurarlo por partes y presentarlo por partes o presentar aquellas partes que sean más importantes o más relevantes. Pero sí es cierto que llama la atención cuando presentamos esos instrumentos. Y por último, y ya cerraríamos este apartado donde de algún modo exponemos ese desarrollo de la investigación, daríamos a conocer aquellas técnicas y análisis de datos que hemos utilizado, que hemos empleado para analizar, para la redundancia, los datos que hemos obtenido de todo el procedimiento realizado. A partir de ahí nos vamos a los resultados. Y aquí es relevante incluir aquellos resultados que son más representativos y que van en relación a los objetivos, tanto de diagnóstico como de investigación. ¿Por qué? Porque no es cuestión de centrar toda la mirada en el apartado de resultados y exponer una gran cantidad de apartados de resultados cuando lo demás no está bien instaurado, ¿no? o bien concentrado. Entonces aquí, según los casos, por ejemplo, si presentamos resultados de entrevista, pues no está de más presentar algunas citas textuales, por supuesto anonimizadas, para que no se vea información de ninguno de nuestros participantes y sobre todo atendiendo a la ley de protección de datos. En el caso de que sean resultados cuantitativos, pues señalar
y enfatizar o recalcar de algún modo aquellos resultados que son más, que llaman más la atención en nuestra investigación. Y además unirlo con gráficos, tablas, nube de palabras, que siempre ayuda al lector, perdón, al oyente a visualizar mejor el contenido que se está poniendo y a comprender mejor esos resultados, que por supuesto ustedes sois los que mejor sabéis porque sois los que habéis tenido que hacer ese desarrollo de la investigación. Y por último, la discusión de los datos. Aquí ofrecemos de algún modo esas, o equiparamos de algún modo esos resultados que hemos obtenido con qué nos dicen los referentes teóricos del tema. Y en esta parte es relevante tanto incluir referentes de la temática desde su nacimiento hasta referentes de la temática a día de hoy, para que se vea de algún modo esa investigación o ese análisis de referencia bibliográfica que habéis hecho y que os ha ayudado a todo este desarrollo de vuestro trabajo. A partir de ahí es muy importante la claridad que utilicemos a la hora de desarrollar o de exponer los contenidos, siempre centrando la mirada en captar la atención de la persona que hay detrás de la pantalla. Captando la atención del oyente, vamos a captar de algún modo su sintonía, ¿no? Y de algún modo también vamos a evitar que pierda esa relación con todo lo que le estamos contando. Siempre haciendo énfasis en aquellos aspectos que son más relevantes o que para nosotros son más relevantes y que queremos que lleguen de algún modo más a esa persona que nos está escuchando, ¿no? O que nos está siguiendo en ese transcurso. Captar la atención y poniendo énfasis siempre desde un vocabulario totalmente técnico, ¿no? Pero hay veces que podemos allanar ese vocabulario técnico porque, bueno, nos encontramos con situaciones en las que se intenta hablar tan bien o de forma tan adecuada que la persona que hay detrás incluso muchas veces se pierde un poco, ¿no? Por esas palabras tan técnicas. Entonces, que tampoco se vea que lo estáis leyendo, ¿no? O que os lo habéis aprendido al 100% de memoria, sino que se vea un poco más de humanidad, ¿no? En esa claridad. El contenido. Las presentaciones se debería de evitar ese exceso de texto. Tenéis que tener en cuenta que la persona que hay detrás, lo que le va a interesar es lo que ustedes le estéis contando, más allá del texto que pone en la presentación y del texto que ya previamente se ha leído en vuestro trabajo. Por tanto, intentad crear diapositivas con lo mínimo de contenido textual o evitando el exceso de texto y sí acompañada de imágenes que tengan de algún modo relación con ese contenido que estamos trabajando. Para ello es relevante utilizar Smart, utilizar gráficos, nube de palabras, como os decía antes, pero siempre que haya esa sintonía, ¿no? del texto, de la información textual con las imágenes que estamos acompañando, ¿no? O que nos están ayudando de algún modo a acompañar ese contenido que estamos exponiendo. Además, hoy en día tenéis imágenes libres tanto en PowerPoint como si trabajáis desde Drive, desde OneDrive o si lo hacéis en cualquier aplicación que se puede desarrollar contenido. Siempre intentar eso, que sean imágenes libres y que podáis utilizar al 100%. El tiempo. Controla, por favor, sin excederte demasiado. Es importante porque llega un momento en las exposiciones en las que perdemos totalmente el hilo. Entonces, o incluso desconectamos. Entonces, centrar la atención muy fielmente, muy claramente al tiempo que se os está poniendo para que hagáis ese desarrollo o esa exposición. Siempre se os va a decir al principio que atendáis de algún modo a las señales de tiempo que se os dará, pero es importante que intentemos evitar esas señales de tiempo y seamos capaces de llegar a ellas, ¿no? O al menos que no nos tengan que dar excesivas señales de tiempo, que también hay ocasiones en las que ocurre. Para esto es muy importante controlar los tiempos y también controlarlo, unida a esta presentación, al tribunal. Tenéis que tener en cuenta que no solo exponéis ustedes,
que tenéis una parte de preguntas que os hace el tribunal. Para ello, mi recomendación es que penséis posibles preguntas que os puedan hacer, que os pongáis de algún modo a pensar en qué preguntas me pueden hacer los miembros del tribunal en función de su especialidad o de su expertise y posibles respuestas que yo le puedo dar a ese tribunal. Y en segundo lugar, que llevéis preparado un documento con los nombres del tribunal. Esto facilitará muchísimo cuando os estén haciendo las preguntas y podáis escribir o tengáis ya de antemano las personas que forman parte del tribunal y cuáles son aquellas preguntas que os van haciendo. Para eso, mi recomendación es que os hagáis una tabla en formato horizontal y pongáis los nombres de los miembros del tribunal y vayáis incluyendo las preguntas o las anotaciones que se os va haciendo. Además, cuando llega la parte del tribunal, pues siempre agradecer todas aquellas cuestiones, todos aquellos planteamientos que os hacen, porque tenéis que tener en cuenta que son una parte fundamental de este cierre y que además son expertos en la temática y en aquella temática que estáis desarrollando. Por tanto, el objetivo del tribunal es ayudaros a mejorar lo que tenéis o lo que habéis presentado y siempre tenéis que estar agradecido, ¿no? O de algún modo agradecido a esas propuestas de mejoras que se os van haciendo. Y además, irles respondiendo, darle respuestas a las preguntas en función del orden que han tomado para poderos hacer esas preguntas, que sea de algún modo también ese orden que ustedes mismos lleváis. Y para esto es muy importante practicar con amigos, con familiares, porque gracias a esta práctica también vamos a ver de algún modo en qué parte fallamos o en qué parte vamos un poco más rápido, en qué parte vamos un poco más lento. Y ellos van a ser conscientes de estos tramos, ¿no? Y os van a decir con toda la sinceridad y humildad en qué partes podéis mejorar. Por tanto, practica para que podáis llegar a una defensa exitosa o por lo menos bien desarrollada, ¿no? En función de vuestras expectativas. Y nada más, agradeceros la atención y muchísima suerte en la defensa de vuestros TFM. Un saludo.